Bueno, a toda la comunidad del fotolibro en España y en el mundo entero los saludamos. Yo soy Laura Carbonell, curadora de la exposición Universo Fotolibro, Constelaciones Impresas de América Latina. Esta exposición surgió hace unos 5 o 6 años por medio del interés que teníamos aquí en Colombia sobre el tema del fotolibro. Había llegado muchísima información de libros de fotografía de todo el continente a través de librerías, la librería Nada, la librería de Ojo Rojo y una serie como de diseñadores y de editores que estaban publicando gracias a las becas del distrito y del ministerio acá en el país. Y fue muy interesante empezar a hacer un panorama de todo lo que estaba sucediendo en el continente, especialmente desde la pandemia, para tener como un marco conceptual y un marco de tiempo que fuera reducido y poder mostrarle al mundo cuáles eran los formatos que utilizaban los profesionales del libro en este continente. A diferencia de Europa, pues aquí hay muchas dificultades económicas, dificultades con respecto al tema del papel, al tema de la calidad de la impresión. Y me parece muy valiente de la parte de muchos de los editores y los fotógrafos lanzarse en esta aventura. Entonces, todo fue cuajándose gracias a una colaboración con infinitos lugares. Laura Bernal me ayudó a enfocar el concepto en interrogar cómo se leen los libros, de qué manera un lector puede aproximarse a un libro en función de cómo lo pasa las páginas, cómo despliega el libro, si lo tiene que rasgar, si lo tiene que desplegar de una manera amplia. Y eso también estaba condicionando muchísimo cómo se cuentan las historias. Entonces, a partir de ahí propusimos a Fiebre este proyecto y surgieron colaboradores muy interesantes como Mauro Curti, quien estuvo pues en la delantera de este proyecto allá en Madrid haciendo todo el montaje y viviendo el festival de lleno. Entonces yo quiero que él tome la palabra y nos explique un poquito cómo fue todo y luego Alejandro, Laura y Ana, que han hecho libros también latinoamericanos presentados allí, puedan comentar pues cuál fue su experiencia editorial. Mauro, Bueno, tú qué, gracias. exacto. Y gracias Laura por la palabra. Hola a todas y todos. Pues sí, ha sido una oportunidad súper interesante la del año pasado poder colaborar con Laura y Universo Fotolibro y en ese escenario fantástico, el Fiebre Photobook en el centro, que es un lugar increíble. Entonces tuve la oportunidad de hacer el montaje de las mesas y de compartir esos libros que como una cartografía sobre el universo justamente del fotolibro que habla sobre un continente que es Latinoamérica. Y entonces ha sido una oportunidad para también compartir esos libros con la gente que vino durante el festival y también, de forma personal, también tomar nuevas referencias y ver libros que de otra forma no hubiera podido compartir y ni ver, porque bueno, había muchos libros, pero muchos de editoriales conocidas y con una distribución internacional, pero muchos también de muy buena calidad, autoeditados o producidos por pequeñas editoriales. Yo creo que antes de pasar a los demás, algo que podría ser lindo mencionar es como a modo de invitación a los lectores, es que ha habido algunos libros que han sido muy, digamos, ¿cómo decirlo?, arriesgados en su manera de imprimir. Está el libro de Stephen Ferry que se llama Violentología, que fue hecho en las rotativas de un periódico que se llama El Espectador. Ha habido libros como el de Guadalupe Ruiz, que es una enciclopedia sacada en una imprenta que ella misma encontró en Suiza y tuvo que aprender todo el proceso de impresión ella con la persona que le cedió la imprenta para ella sacar su libro autoeditado. Están pues este libro de Ana Núñez y Laura que salió gracias a una beca que tuvieron en Colombia. Y todas estas iniciativas me parecen maravillosas porque sí se permiten en Latinoamérica ir un poquito más allá
y romper un poco con los esquemas de la impresión clásica por la misma recursividad que tienen que enfrentar muchos de los autores. Entonces, los invito a que descubran todos estos libros en la plataforma de Fiebre, y si Mauro, Alejandro, Laura y Ana quieren comentar de algún libro en especial que les llamó la atención, pues también puede ser interesante. Mauro, ¿tú hay alguno que te haya gustado? Y después le pasamos la palabra a Ana y a Laura y luego a Alejandro. Bueno, yo conocía, por ejemplo, el de Federico Stoll, El trabajo. Tuve la oportunidad de verlo en físico. Héroes del brillo, me parece que se llama. Y poderlo tocar. Era un papel tipo revista, ¿no? Periódico, de un formato también de un tamaño grande. Y así que había ya disfrutado en forma digital de ese trabajo, pero claro, otra cosa es verlo en físico. Y también el libro de em, Guadalupe Ruiz, Bogotá DC, me parece que se llama, sobre también las clases, o sea, una investigación sobre las clases sociales de la ciudad de Bogotá a través de fotografía de interiores de casa. Buenísimo. Ah, bueno. Entonces, mil gracias. Pasemos a Alejandro, y si en algún momento se nos ocurre comentar algo más, podemos agregar. Súper chévere. Muchas gracias. Alejandro, ahora cuéntanos tú. Bueno, gracias Laura, gracias Mauro, gracias a Fiebre Photobook. Yo estoy feliz de haber participado en la exposición de fotolibros latinoamericanos que muestra un panorama de la enorme producción latinoamericana que existe en nuestro continente, junto a tantos artistas talentosos y tantas producciones de calidad. Me parece que hay, como decían recién, hay una efervescencia de producción artística latinoamericana que vale la pena mostrar. Así que me parece que este proyecto valora muchísimo esa producción editorial que es enorme, gigantesca, con muchas limitaciones económicas. Como sabemos, en América Latina en general no existen recursos, pero abunda la creatividad, y eso es bastante particular del continente, y es algo que siempre me intriga. Me parece también que hay mucha producción local, muy interesante, y que hay que valorar. Por eso que los libros sean impresos y que toda la cadena del libro sea hecha a nivel local me parece fundamental. Por mi parte, mi libro fue editado por La Luminosa. Es un libro, yo vivo en Francia actualmente, pero es un libro editado en Buenos Aires en 2021 por La Luminosa Editorial, que lo dirige Julieta Escardó y Eugenia Rodeiro, con el diseño de la magnífica Magdalena Pardo, que hizo un trabajo excepcional, y mi mujer Julia Dupont, que fue un sostén increíble para el libro, ¿no? El libro es un largo proceso que implica mucho trabajo, y es un trabajo colectivo, ¿no? El artista pasa de la producción individual, de mucha reflexión durante muchos meses, años, a trabajar en conjunto, lo cual no es fácil. Se tiene que dar una sinergia muy particular, y bueno, yo estoy muy contento con ese resultado. El libro que yo presenté en Fiebre Photobook se llama Reprise, y intenta traducir de alguna manera una experiencia artística y existencial sobre la búsqueda de mis orígenes familiares. Yo soy inmigrante argentino viviendo en Francia, pero mis antepasados son italianos que emigraron a Argentina a fines del siglo XIX. Entonces, el disparador de mi trabajo, para hacerlo sintético, es, por una parte, mi propia condición de inmigrante en un país extranjero, y por otra, una historia familiar prácticamente desconocida. Así que mis bisabuelos son, como dije, forman parte de un contexto migratorio en Argentina a fin del siglo XIX, donde va a haber 4 millones de italianos que emigran. Entonces, la idea de mi trabajo es encontrar algunas respuestas a esos orígenes prácticamente desconocidos, y al mismo tiempo articular mi historia individual con la historia colectiva, ponerla en el contexto migratorio. Entonces lo que voy a hacer va a ser llevar a cabo una investigación artística durante algunos años entre Francia, Italia y Argentina, con 3 capas diferentes. Por ejemplo, hay una capa que es la investigación iconográfica en los archivos de Argentina, en el Archivo General de la Nación,
buscando imágenes del contexto migratorio italiano para darle esa cuota de historia colectiva. Por otra parte, va a haber una capa de toda la memoria familiar, la memoria emotiva, a partir de álbumes de familia y de relatos fragmentarios. Y como tercera capa están todos los viajes iniciáticos a la región del norte de Italia. Así que bueno, el libro va a intentar traducir de alguna manera todo ese proceso de investigación durante algunos años, y yo lo veo como una suerte de proceso de cristalización de una historia que pasa a ser eh, de desconocida a revelarse parcialmente, ¿no? Porque hay muchas informaciones que no pude colectar. Pero bueno, hay un trabajo de articulación, de vacío de la memoria y de cómo reconstruir a partir de fragmentos. Eso sería como vos hablabas antes del secreto del libro, esa sería como una parte esencial del libro. Y después es tratar de transmitirle al lector a partir del objeto libro la idea de ese viaje iniciático, de esa exploración sobre el territorio, particularmente en Italia, y mostrar una investigación artística y al mismo tiempo colectiva, ¿no? Familiar y colectiva. Entonces en el trabajo, también una de las particularidades del trabajo es que va a articular estéticas diferentes, y ahí la complejidad o lo que a mí me interesa y lo que nos interesó en el equipo editorial fue cómo articular esos documentos, archivos, mis propias fotografías, fotografías de familia, cartas geográficas, mail, correspondencias. Entonces hay una suerte de complejidad en el trabajo para poder construir un relato que sea una narración de tipo elíptico y de alguna manera una narración poética, ¿no? Yo lo veo como, el trabajo lo veo como una suerte de poema visual que articula fragmentos. Al principio, por ejemplo, el libro, cuando el libro está concebido como un objeto artístico, está tirado en 300 ejemplares, o sea, es una corta producción, y cuando uno se despliega, el libro se despliega y lo primero que encuentra es como un mapa geográfico del norte de Italia, que es ese terreno de exploración. Así que ya el lector se encuentra frente a un territorio que el artista va a explorar. Y otra de las particularidades es, como digo, se mezclan elementos diferentes, archivos, cartas geográficas, pero al final del libro también hay un desplegable que muestra toda la complejidad de la investigación, ¿no? Documentos, archivos, de publicidades de Italia, etc. Entonces, de alguna manera, transmitirle al lector esa experiencia del viaje, la investigación poética y cierta complejidad. Entonces, pasemos a Laura y a Ana para que nos expliquen sobre Flor de Roca, un poquito su historia y cómo llegaron a hacer este libro. ¿Quién quiere empezar? Eh, pues sí, como estabais comentando, pues las limitaciones que existen a la hora pues de llevar a cabo proyectos editoriales en Latinoamérica pues son más grandes, pero pues eso no significa que no haya proyectos como de calidad y que pues que podamos emprender esta aventura. Creo que para nosotras era muy importante que el libro estuviese 100% hecho aquí y que pues tanto las materias primas como la impresión como la financiación fuese todo local. Creemos pues que también era romper un poco con el circuito de parece que todo tiene que pasar por Europa o Estados Unidos para en cierta manera tener como eh, crédito o un reconocimiento. Entonces queríamos un poco como romper esos circuitos y aprovechar los recursos que, aunque limitados, pues existen. Entonces con Laura estudiamos juntas aquí en la universidad en Bogotá fotografía y pues aplicamos conjuntamente a esta convocatoria, que es para publicaciones independientes. De hecho, pues a raíz del proyecto creamos como nuestra pequeña editorial, pues con esa idea de dar visibilidad a otros autores y autoras latinas, bueno, más colombianas y colombianos. El proyecto, hablamos un poquito del proyecto entonces, directamente. Perfecto, dale. No, listo. El proyecto tiene como punto de partida la minería de esmeralda. Fue una de las realidades que pues me topé cuando llegué, cuando pues mi familia colombiana me regaló unas esmeraldas y pues no tenía ni idea pues que habían estado muy presentes en la historia de Colombia, tanto en la época prehispánica como actual, y que pues se le otorga cierto carácter mágico. Y de hecho los indígenas musos, que eran los indígenas que habitaban estas zonas esmeralderas, pues para ellos y para ellas tenía una parte central dentro de su cosmogonía. Entonces, después de hacer diferentes viajes a esta
zona. O sea, parece que la esmeralda sí tuvo ese efecto mágico porque me atrajo y me dio como muchas ganas de conocer más esa realidad. También porque hay que destacar que no existe ningún tipo de aplicación industrial, la esmeralda solo sirve pues para poseerla, pero pues en distintas culturas, no solo aquí en Latinoamérica, siempre se le ha otorgado como este poder. Entonces, después de los viajes, decidí acercarme, lo que más me llamó la atención fue la huaquería, que es un tipo de minería informal, al aire libre, y que en este tipo de minería, esta práctica minera que está hoy en día como en vías de extinción, es la que mantiene de alguna manera vivos toda esta especie de leyenda y misterio alrededor de la esmeralda. Entonces decidimos como focalizarnos más como en estos aspectos, alejarnos como del imaginario visual de la minería. Se han hecho otros trabajos sobre la minería de esmeralda pues en Colombia y en otros países, pero sí nos queríamos alejar como de este imaginario y construir más un viaje sensorial, que el espectador o espectadora pudiera sentir más que ver y que fuese como un viaje a través de todas estas leyendas, como que la esmeralda elige quién puede encontrarla o no. Hay ciertos tipos de leyendas como los días que hay luna llena o cuando dónde están las mariposas azules. Después existe como toda esta idea del embrujo verde, que una vez que encuentras una piedra no puedes dedicarte a otra cosa. Entonces ese fue como el foco principal de las imágenes. Digamos que desde la parte del diseño, que fue pues, donde trabajé con Ana, algo que era recurrente cuando hablábamos de su proyecto era la acción de guaquear o de escarbar la tierra. Y eso decidimos incluirlo o plasmarlo en el diseño, porque el libro es un libro totalmente negro y está hecho como un libro intonso con las páginas cerradas en delantera, entonces el lector sí o sí tiene que romper las páginas para poder descubrir las imágenes. Entonces, pues como que desde el principio siempre estuvo esa idea de que el libro fuera una porción de tierra negra y para desarrollar todo eso también terminamos diseñando una herramienta en forma hexagonal que habla un poquito de la forma de la esmeralda para poder hacer que el lector empiece a encontrar esas imágenes y como que por un momento pueda performar como ese esmero al que se enfrentan los guaqueros todos los días al escarbar la tierra para encontrarse una piedrita que quizás les salve la semana, o si se llevan un premio más grande, pues no sé, les salvará el mes. Entonces, pues sí, buscábamos que el libro fuera un ejercicio y el color de la portada de la cubierta está un poco alejado del tono verde esmeralda que conocemos y está más cerca un poco al tono de la polisombra, que es un plástico verde que cubre un poco las zonas de construcción. Y eso fue, digamos, uno de los textiles que se encontró Ana al ir a visitar la zona, porque es un paisaje que es totalmente árido, como negro, como lunar, y tiene como estas telas plásticas que delimitan los lotes o los sectores, o a veces pueden ser protección. Entonces, como que queríamos plasmar un poco ese material también. Sí, la idea era trasladar esa búsqueda también a la experiencia del libro y que esa búsqueda por las imágenes fuese un poco como ligado a la búsqueda de las esmeraldas, que al igual que los mineros y las minas y los guaqueros tienen que buscar, pues que el ejercicio ese de búsqueda también fuese a través de las imágenes. Y las imágenes, pues como dice Laura, están un poco inspiradas en esos contrastes del terreno. Es una tierra totalmente negra, pero también con una luz muy grande. También es una zona muy rica y muy pobre al mismo tiempo. Hay también un desgaste del paisaje, también un desgaste de los cuerpos, y toda esa serie de contrastes son un poco también la guía a la hora de construir visualmente el proyecto. También decidimos incluir el verde, pues el verde en distintas zonales de verde, aunque haciendo un poco spoiler, nunca van a encontrar la esmeralda porque pensamos que la realidad de los y las guaqueras es que la mayoría de las veces no encuentran nada. Entonces, el verde está escondido en el paisaje, en el agua, y ese verde esmeralda está como transformado en otros tonos. Y después el rojo, que lo utilicé un poco para generar como estas atmósferas más oníricas y como de realismo mágico, que también es el opuesto del verde. Entonces,
jugamos con todo este tipo de oposiciones, tanto a nivel conceptual como cromático. También quizás destacar el mapa, no sé si Laura también quiere hablar sobre el mapa que rodea el libro. O sea, el libro está abrazado por un mapa que uno de los mineros estuvo durante más de 20 años construyendo. Sí, pues digamos que también al ver las fotos de Ana y trabajar junto al editor que fue Walter Costa, uno de los como símbolos o imágenes muy fuertes era un mapa que ella se encontró como de 5 por 5 en la casa de uno de estos guaqueros. Entonces tratamos de coger una porción de ese mapa y replicarlo para poder construir así las guardas que custodian el libro. Está hecho en tinta plateada porque también digamos como que adicional a la tierra negra, a los distintos verdes, a los rojos, también había mucho metal, el metal de las tapas de cerveza, el metal de las palas. Entonces, por eso se hizo en tinta plateada y digamos que ese mapa lo que buscaba es teorizar las búsquedas, como que este sujeto mapeaba un terreno y llevaba nota en esta tela gigante de papel, que es un mapa en donde teorizaba un poco como qué lugar había rastreado, cuál le faltaba, en dónde creía que podía estar la esmeralda, pues como para llevar un poco de orden y pues seguir ese impulso del encanto de la piedra. Sí, pues no existe ningún método como científico que pueda localizar de manera concreta exacta dónde están las esmeraldas. Entonces eso también da pie como a todo tipo de teorías. Es otra especie de contrastes como superstición y también ciencia. Entonces este señor tenía como un papel milimetrado gigante donde con transportador de ángulos y todos unos métodos muy caseros intentaba como teorizar sobre la localización de las esmeraldas. Pensamos que era también un gesto interesante que ese cúmulo de tierra negra estuviera abrazado de ese mapa. Súper interesante. Y quería preguntarles como para ver si a Fiebre le interesa esta parte. Ustedes que hicieron esta aventura editorial Simulacro Ediciones, ¿qué pueden decir un poco sobre este panorama editorial latinoamericano? Ustedes ahora como personas que van a editar trabajos propios y de trabajos de otras personas, ¿cómo ven esa actualidad? Ustedes en poquitas palabras para que le pasemos a Alejandro. Pues creo que todos los días nacen libros, proyectos y como nuevos discursos, nuevas formas de hacer. Y creo que aquí tenemos mucho que decir y hay mucho impulso desde la autogestión. O sea, casi que se hacen publicaciones, no sé, guerrilleras, fanzines, lo que esté a la mano. Y sí, siento que es un terreno muy fértil en este momento. Sí, creo que hay mucho por contar aquí, muchas ganas por contar y también creo que ese impulso que está muy vinculado a esta cultura, como el rebuscársela y que nada pare y aunque no tengas las mejores condiciones favorables, ya sean presupuesto, lo que sea, pues el hecho de hacer creo que es súper valorable y aquí la gente, a pesar de no tener los mismos recursos, hace mucho y de mucha calidad. Buenísimo. Y oyéndolos a todos, también pensaba mucho en la complejidad del panorama latinoamericano. Son muchos países. De la Sí, investigación que hicimos, sacamos 13, 14 países distintos en donde las producciones eran muy variadas, los temas también muy diversos. Hablaban de memoria, de identidad, de territorio, muchas claro. problemáticas complejas y los tipos de impresión también eran variados, como decía Laura Oliveros, también hay mucha autogestión y también mucha Mm, necesidad de generar como cambio social a través de la difusión de estos libros. Entonces, yo creo que Latinoamérica tiene esta particularidad que estos libros de fotografía también sirven a un público que es la comunidad eh, para la cual trabajan. Entonces me parece muy interesante poder resaltar esto para mm. quienes se interesan por Fiebre Fotolibro y que puedan mirar esos libros y la selección que hicimos en la página web de ellos.